La cumbre de los BRICS ha finalizado. Y sí, vimos muchas fotos y muchas declaraciones en conjunto sobre el gran proyecto que pretende crear una alternativa al imperio yanqui, pero no se concretó prácticamente nada. Entonces, ¿estamos ante una idea geopolítica revolucionaria o solo vimos otra de esas reuniones aburridas que no le importan a nadie? Eso es lo que veremos en este video. Quizá primero que nada te preguntes: son los BRICS, y no me voy a detener mucho tiempo a explicarlo porque últimamente se ha hablado mucho de esto, pero los BRICS surgen como un acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y posteriormente se añadiría Sudáfrica, los denominados países del futuro por el economista de Goldman Sachs Jim O'Neill, que ya advertía que los 4 primeros tenían potencial para convertirse en potencias mundiales por su territorio, población y recursos naturales. Primero fue una simple idea de este señor, un concepto económico, pero a partir de 2010 estos países deciden fundar esta organización y juntarse una vez al año para decir lo mucho que se quieren y las enormes ganas que tienen de cambiar al mundo todos juntitos, como amigos. Y habían hecho algunas cosas, como un banco para otorgarse créditos los unos a los otros, pero realmente esta organización no terminó de tomarse en serio a sí misma hasta el año pasado, año en el que Rusia fue aislada del continente europeo y tuvo que buscar alternativas al dólar y al sistema SWIFT de cambio internacional. Porque sí, ese es el principal objetivo de los BRICS actualmente: acabar con la hegemonía del dólar, y motivos para esto hay muchos. El primero es que el dólar, nos guste o no, es utilizado como un arma geopolítica por los Estados Unidos para castigar a los países que no siguen su doctrina. Si controlas el comercio y el intercambio global de divisas y un país te desobedece, pues simple, le pones sanciones y lo bloqueas del sistema internacional, que fue lo que hicieron con Rusia. Con esto obligaron a Putin a buscar alternativas, pero esto no solo le conviene a los rusos. La desdolarización es un objetivo que le sirve a muchos países que, aunque tienen diferencias grandes entre sí, tienen también un gran interés en común, y es no dejar su política monetaria en manos de un solo país. Y este es el motivo por el cual hay países tan diversos en los BRICS, que aunque muchos lo puedan poner como una debilidad, puede convertirse también como la mayor fortaleza que tiene esta organización. Ya en 2023 se había realizado una cumbre muy importante en la que se incorporaron 5 nuevos miembros: Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Egipto. También habían invitado a Argentina, pero bueno, Javier Milei. Yo no hago tratos con comunistas. Que, por cierto, acabo de subir un video sobre Javier Milei. Pueden ir a verlo, está en mi canal. Con esto, los BRICS lograron apoderarse de unas reservas energéticas enormes, cosa que también fue clave para el ascenso económico de los Estados Unidos con los acuerdos de Bretton Woods. Este año la cumbre de los BRICS se realizó en Kazán, y ya les digo yo que elegir esta ciudad y no otra ciudad más importante de Rusia como Moscú o San Petersburgo no es una casualidad. Kazán tiene la característica de que aquí conviven, de ser un centro de diversidad cultural muy importante. Aquí conviven musulmanes y cristianos. Aparte, al ser una ciudad más bien euroasiática, puede ser el punto de conexión entre Rusia y sus nuevos socios asiáticos. Con esto queda claro que el futuro de Rusia ya no está en Europa, sino en el continente asiático. Después de que la Unión Europea decidiera prácticamente declararle la guerra a Putin, Rusia ha estrechado lazos con China y con sus antiguas repúblicas soviéticas, y eso es lo que ha demostrado en esta cumbre. Ya en la reunión, Putin ha sido muy moderado en su discurso. Ha afirmado no estar en contra de Occidente ni del dólar, sino que el dólar está en contra de ellos y los quiere destruir a ellos. Aparte, aunque a la prensa occidental no le guste admitirlo, casi no se ha hablado de Ucrania. Y es que Rusia es mucho más que la guerra con su vecino, y esta cumbre no pretende ser un evento militar. Los BRICS son una organización diversa y esto es otra prueba de ello. Definitivamente, con esta cumbre, en la cual ha asistido incluso el presidente de la ONU, Rusia demuestra que no es ese país golpeado y rechazado por Occidente, sino que tiene la capacidad para ser un líder global, tal y como ha ocurrido la semana pasada. A la cumbre asistieron más de 30 países, sin contar los 9 que ya forman parte de la organización. Había líderes de todo el mundo interesados en unirse a este proyecto y al final se ha aceptado solamente a 13. Aunque eso sí, como socios, no como miembros, que parece lo mismo, pero es un poco distinto.
Los socios no tendrán poder de decisión en los acuerdos que se lleguen, pero sí que podrán participar en los proyectos en conjunto que se lleven a cabo, como por ejemplo el sistema de pagos que se pretende crear o el ya existente Banco para el Desarrollo. Putin ya había declarado que conceder membresía plena a demasiados países podía meterlos en muchos problemas a futuro, así que prefieren ser reservados con este tema, y en mi opinión ha sido un acierto. Sin duda la diversidad es un acierto de los BRICS, pero tener tantas opiniones confluyendo a la vez puede llevar a que sea cada vez más difícil tomar acuerdos. Esta elección de socios se ha hecho con bastante cuidado y hay nuevos socios muy interesantes. En primera, destacar a los países del sudeste asiático, que en mi opinión ha sido la región que más ha ganado con esta cumbre. Se han incorporado Malasia, Tailandia, Vietnam e Indonesia. Esto me parece a mí como una especie de intento de China por aglutinar una zona que cada vez más será considerada como su zona de influencia, como el América para los americanos que promueven los yanquis, pero de China. Aparte, recordemos que por esta zona pasan las rutas marítimas de China que terminan en Europa, así que es un punto clave para el futuro. Rusia ha tratado de hacer lo mismo con los países exsoviéticos como Kazajistán, Uzbekistán y Bielorrusia, que supongo que el plan será ayudar a estos países a desarrollarse usando para eso el nuevo Banco para el Desarrollo, que va a adquirir una gran importancia en el futuro. Por otra parte, vemos también nuevos socios africanos como Uganda, Nigeria y no podemos olvidar por favor la entrada de Turquía, país euroasiático que es el primer estado miembro de la OTAN y de los BRICS al mismo tiempo. Este movimiento habla del gran pragmatismo de Erdogan, que al ver que es constantemente rechazado por la comunidad europea, decide deslindarse y buscar alternativas geopolíticas. Recordemos que Turquía lleva años queriendo entrar en la Unión Europea y no lo han dejado, aparte de las constantes tensiones que tiene con Europa por su política de mano dura con los separatistas kurdos. Erdogan ha demostrado que su país tiene autonomía geopolítica y debería de ser un ejemplo para todos. Y para terminar el tema de los nuevos miembros, primero hay que hablar del gran ausente en esta cumbre, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que por un supuesto problema de salud no ha podido asistir a la cumbre, aunque sí que lo hemos visto por FaceTime en varias ocasiones. Según dicen los rumores, el presidente brasileño utilizó su derecho de veto para bloquear la entrada de Venezuela y de Nicaragua a la organización, pero no hizo lo mismo con el ingreso de Cuba ni el de Bolivia. Y aquí me puedo poner un poco conspiranoico porque, a ver, Cuba y Bolivia son dos países importantes para la región, pues más o menos. Bolivia tiene litio y Cuba tiene un potencial militar y estratégico enorme, sobre todo para los rusos. Pero el potencial de Venezuela, siendo el país con más reservas de petróleo de todo el planeta, y el de Nicaragua, que tiene potencial para convertirse en una alternativa al canal de Panamá para el comercio marítimo de China, dan a sospechar que Lula no ve todos estos ingresos porque sea un gran defensor de los derechos humanos, sino por peticiones que vienen de quién sabe dónde. Eso sí, hablemos un poco del que sí entró, y es Cuba. Y es que quizá esto puede ser la gran salvación del régimen castrista, el cual lleva años al borde del colapso. Pero si consiguen un buen pacto con el Banco del Desarrollo para reconstruir el país, puede que la revolución cubana tenga un poco de oxígeno en un momento en el que se están ahogando. Esto puede ser la salvación del régimen castrista. Pero bueno, si te está gustando este video, te recuerdo que normalmente hablo de actualidad en mi podcast exclusivo para miembros. Por 30 pesos tendrán acceso a un podcast semanal muy parecido a este en el que hablamos de noticias. Y si no quieres pagar, puedes seguirme en Instagram, que por ahí también publico algunos resúmenes. El link lo tienes en la descripción de este video. Sigamos. Unos días antes de la cumbre se celebró el foro empresarial en el que se presentó un proyecto muy interesante, el BRICS Pay, una aplicación que funciona con un código QR que permite hacer intercambios de monedas entre particulares sin usar el dólar como un intermediario, aunque también acepta dólares, euros e incluso oro. También hay proyectos para empresarios en los que se prevé que se puedan mover grandes cantidades de dinero, aunque de momento esto es solo un prototipo. Esta aplicación todavía no está disponible y tendremos que esperar varios años para ver algo así en el mundo real. Pero bueno, por lo menos se comienzan a ver algunas de las cosas que se proponen desde esta organización. Ya por último, vale la pena mencionar los acuerdos en pro de la paz que se consiguieron en la cumbre. Y hubo algunos pronunciamientos que se van a quedar en el aire, como el llamado al cese al fuego en Gaza, que ya les digo yo que si a veces ni los propios yanquis pueden detener a Netanyahu, menos lo pueden hacer los BRICS. Aunque Palestina fue invitado a la cumbre, cosa que siempre es positiva para que puedan obtener un poco de oxígeno también.
Pero un poco más importante sí que fue el acuerdo que se logró entre China e India por su disputa fronteriza de Ladakh, una zona en el Himalaya en la que hay fuertes tensiones en esa frontera. De hecho, está permitido que los soldados de ambos ejércitos tengan enfrentamientos entre sí, aunque no pueden utilizar armas de fuego. Y sí, aunque no lo crean, encuentras imágenes de soldados indios y chinos peleando en lo alto de las montañas a golpes, cosa que podría ser muy divertida hasta que te enteras de que ha habido varios fallecidos. Este era uno de los principales argumentos de los liberales para criticar a los BRICS, la enemistad entre China e India, pero para su molestia, tuvo lugar una reunión entre Modi y Xi Jinping, cosa que no sucedía desde 2019, y se han logrado grandes pasos para llegar a un acuerdo fronterizo. Estos dos países no se llevan bien, y por su posición en el mapa parecen destinados a enfrentarse tarde o temprano, pero por el momento ambos países se han dado cuenta que tienen más intereses en común que problemas el uno con el otro, así que los veremos trabajar juntos más de lo que a Occidente le gustaría. Entonces, ¿esta cumbre fue un éxito o un fracaso? Bueno, tuvimos 3 días de grandes discursos prominentes y proyectos interesantes. Y a ver, sí, son algunos logros y sobre todo es un mensaje político de unidad. Pero en cosas concretas no tenemos casi nada. Se especulaba que este podía ser el año de la divisa BRICS y nada de nada. Muchas ideas interesantes, pero nada concreto. Nadie logra ponerse de acuerdo en la manera de llegar a la desdolarización. Y este gran proyecto de cooperación internacional corre el riesgo de quedar en puro humo. Veremos qué pasa en los próximos años, pero definitivamente las cumbres de los BRICS necesitan menos plática y más acción.